Jóvenes, buena tarde. Nuestro tema de inicio de bimestre va a ser el motor a combustión interna. Entonces, este bimestre, pues vamos a verificar todo lo relacionado a motor, tanto motor gasolina como motor diésel. Entonces, por favor, verifiquen sus guías de estudio. También informándoles que las guías de estudio estarán habilitadas en Geducar para que ustedes puedan ingresar y tenerlas a la mano. También los links de las clases grabadas van a estar ahora en Geducar. ¿Y cómo las vamos a poder encontrar? Para encontrar tanto el material como los links, deben de ingresar a Geducar, mi aula, y en este caso, pues, las guías van a estar conforme a los temas. Ahora los links de las clases, pues, van a estar donde dice el link de clase. Entonces, si gusta, vamos a hacer unas pruebas para que ustedes puedan tener el proceso correspondiente. También las evaluaciones del día de hoy van a estar habilitadas o están habilitadas desde las 8 de la mañana a 11:59. Entonces, organícense para poder realizar y de esa manera poder entregar las evaluaciones finales. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema, que sería motor a combustión interna. Vamos a comenzar dando toda la información, cómo fue que inició un motor a combustión interna, quiénes fueron los inventores que intercedieron para poder realizarlo. En el material les va a aparecer que anteriormente pues habían máquinas de vapor, eran los que impulsaban a los vehículos. Luego pues como cada inventor fue aportando, así fueron las mejoras que se fueron realizando. Luego de tener un motor a combustión interna, pues ya generó un motor diésel. Entonces vamos a comenzar a informar cómo fue que una máquina a vapor, luego de máquina a vapor, un motor a combustión tecnología, más era un medio de transporte en la cual las personas que podían tener un vehículo, pues podían verificar diferentes tipos de funcionamiento. En la pantalla que les aparece del lado izquierdo, necesito que vean la imagen que tenemos. Estos eran vehículos en la cual podemos definir como vehículos de inicio de la época en la cual hay vehículos que había que girarlos primero con una manivela para poder hacer girar el motor y de esa manera poder iniciar el funcionamiento del motor. Hoy en día ya tenemos un sistema que se llama motor de arranque que permite el movimiento del motor para poder funcionar correctamente. En la imagen que ustedes pueden ver, tenemos un mecanismo en la cual por medio de engranajes hacía funcionar un sistema en la cual donde comprimía un aire y comprimía un combustible y luego pues se generaba una chispa para poder generar esa combustión. En la historia del motor a combustión interna, si bien estamos entrando en la era de las nuevas tecnologías con motores híbridos, eléctricos y solares, seguramente todo mecanismo tuvo una inclinación de motor gasolina. Y es justo entonces que repasamos o sugerimos cómo es que funciona un motor a combustión interna. En la página 2 podemos ver
un motor en la cual pues utilizaba unas poleas y de esa manera pues podía trasladar una fuerza en funcionamiento. La historia del motor de combustión interna o explosión comienza luego de la invención de la máquina a vapor, que funcionaba mediante la generación de combustión externa. En cambio, el motor gasolina obtenía su funcionamiento mediante la combustión interna que se da por la mezcla de aire y combustible. Oficialmente, el primer motor de combustión interna fue construido en 1860 con un ingeniero belga llamado Leyner. Este propulsor consumía gas de alumbrado, pero apenas podía utilizar solo el 3% de la energía que se producía. Una década y media después habría una pequeña evolución desarrollada por el alemán Nikolaus Otto. En 1876 implementó el funcionamiento con el ciclo de 4 tiempos. Otto había creado una máquina que se encendía por chispa externa y accionamiento por pistones alternativos. Pero debido a su gran tamaño no podía utilizarse en automóviles. Sin embargo, el nombre de este motor fue patentado con el apellido de su fundador, Otto, aunque todo el mundo pues verifica que el motor de gasolina comenzó por varios inventores. Entonces, en la página número 3 tenemos un motor a vapor, en la cual vemos cómo era el mecanismo. Y de esa manera, pues, vamos a tener presente de que la construcción de un motor a combustión interna se debe a varios inventores, pero sí se puede indicar de que el sistema o el mecanismo de los motores fue evolucionando como fueron los inventores fueron aportando las ideas. Hay un inventor que se llama de Rochas. Este inventor aportó tener un motor a combustión interna en la cual tenía 4 tiempos. El primer tiempo era el tiempo de admisión, donde la válvula de admisión se abría, dejaba entrar aire, luego pues pasaba al siguiente tiempo, que sería el tiempo de compresión, se comprimía ese aire o la mezcla de aire y combustible, y el tercer tiempo, que era la mezcla, era el tiempo de explosión, se generaba una chispa haciendo que la mezcla de aire y combustible que estaba comprimido pues se expandiera, se inflamara. Y en el cuarto tiempo, que sería el tiempo de escape. Este inventor de Rochas patentó los 4 tiempos del motor a combustión interna, pero su motor pues no se dio a conocer más que todo por escrito. Luego pues de eso, pues en una feria de automovilismo, de movimiento de motores, Otto pues realizó la exhibición de un motor a combustión interna de los 4 tiempos funcionando correctamente. En ese momento el motor pues no podía pasar de las 350 revoluciones, pero sí había un motor ya funcionando con combustible, y de esa manera pues hoy en día se debe de tener presente de que Otto fue la persona encargada de generar un motor a combustión interna, y de esa manera pues ya comenzaron las ideas de cómo fue que lo realizaron, cómo es que funciona, y ya más inventores pues aportaron algo diferente, hicieron algunos cambios, y de esa manera pues a hoy en día pues ya ha sufrido bastantes cambios tanto por la tecnología y como el funcionamiento del ambiente. Entonces hay varios vehículos que van avanzando tecnológicamente. Cuando hablamos de motor a combustión interna es porque hay una combustión internamente en el motor. Es cuando se hace la explosión o la inflamación de un gas o de un combustible
dentro de un cilindro. En los motores, pues anteriormente cuando eran de máquinas de vapor, usaban el vapor para poder generar una presión y esa presión pues generaba una potencia en la cual pues la utilizaban en las calderas, lo utilizaban incluso pues en vehículos para transportarse, pero la fuerza o la potencia de ese motor era muy poca. Ya cuando se comenzó a utilizar combustible, como ejemplo la gasolina, entonces los motores comenzaron a tener mayor potencia. Hubieron varios tipos de motores, hubieron motores de 2 cilindros, de 3 cilindros, de 4 cilindros, y todo esto fue avanzando conforme la tecnología pues iba implementándose y las pruebas que realizaban cada inventor. Vamos a indicar uno de los inventores. Las primeras aplicaciones prácticas de los motores de combustión interna fueron los motores fuera de borda. Esto fue debido a que aquel principal impedimento para la aplicación práctica del motor de combustión interna en vehículos terrestres era el hecho de que la diferencia de la máquina de vapor no podía comenzar desde parado o estar estacionado. Los motores marinos no sufren este problema ya que las hélices están libres de un momento de inercia significativo. El motor, tal como lo conocemos hoy, fue desarrollado por el alemán Nikolaus Otto, quien en 1886 patentó el diseño de un motor de combustión interna de 4 tiempos, basado en los estudios del inventor francés Alphonse de Rochas, de 1862, que a su vez se basó en el modelo de combustión interna de Barsanti y Mateusi. En 1886, Carl Benz consiguió la patente alemana número 34435, de lo que se considera el primer automóvil, aunque bastante diferente de como hoy los conocemos. Este primer vehículo era de 3 ruedas, es decir, un triciclo, con chasis tubular, impulsado con motor monocilíndrico, ubicado en la posición horizontal. Entonces, lo que necesitamos saber es de que no fue solo un inventor, la cual principió un motor a combustión interna o quién fue el que dio el inicio de los motores, pues fueron varios inventores, que es lo que tenemos que tener presente nosotros, de que varios inventores hicieron las pruebas correspondientes y de esa manera poder tener nuestro motor a combustión interna. Eso es lo que tenemos que saber nosotros, de que hubieron varios inventores, que primero hubo la máquina a vapor, luego pues ya se estuvo el motor a combustión interna, pero fueron varios inventores que aportaron para poder llegar a funcionar ese motor. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente y al final pues recordar que Nicolás Otto fue la persona que hizo funcionar un motor de 4 tiempos, que es primer tiempo admisión, segundo compresión, tercero explosión y el cuarto pues que sería escape. Luego pues el primer vehículo en la cual pues ya tenía un motor a combustión interna, pues Carl Benz en 1886 pues él fue el que patentó ese automóvil. Como era el chasis y la carrocería, pues en realidad se trataba de carruaje abierto de caballos con motor de un solo pistón, acoplado en posición central vertical. Hasta 1989 que la asociación logra comercializar el primer automóvil propulsado por un motor de 2 cilindros en V que incorpora una caja de cambios de 4 marchas. Entonces, al principio, acá en los motores había un problema de que el sistema de la termodinámica no la podían controlar. Cuando hablamos de termodinámica, hablamos de que el calor que se generaba en los motores, como se quemaba un combustible, generaba calor.
pero no se podía tener demasiado tiempo un motor arrancado porque calentaba y habían piezas que se deformaban por el calor. Entonces, todas esas pruebas se tuvieron que ir verificando, se tuvieron que tener presentes en las pruebas, en procesos de funcionamiento, en procesos de tiempo. Entonces, en el sistema de motor hubo bastante problema en la termodinámica por el calor, hasta que pues hoy en día pues ya tenemos un radiador, tenemos una bomba de agua, un termostato que controla el sistema de enfriamiento. Entonces, al principio pues era un poquito complicado, e incluso había motores con veletas, como vemos los motores de moto, en la cual pues tenía que tener un sistema de ventilación para mantener una temperatura estable y poder trabajar. También tenemos en la página 6 el motor en el siglo XX. Aquí tenemos otro vehículo. Se dan cuenta que todo era rústico, el chasis era cuadrado, colocaban una suspensión rígida por medio de hojas de resortaje. Los neumáticos, pues en la mayoría eran de madera, no tenían tanta tecnología como hoy en día. Pero eso es lo que necesitamos saber nosotros, la historia del motor a combustión interna, cómo es que se generó, cómo es que fue avanzando. Entonces, volvemos a indicar. Primero estuvo el motor a vapor, luego ya se utilizó el motor a combustión interna, luego el motor diésel, luego pues hoy tenemos en día el motor híbrido, tenemos el motor eléctrico, tenemos el motor solar. Entonces hay variaciones en todo el procedimiento del sistema de motor. El primer motor de 6 cilindros en línea de 8.8 litros se denominó Spyker, con 60 caballos de potencia, construido por Jacobs y Hendrick en 1903. Aunque por aquella época todavía no se había introducido una serie, ya teníamos presente de que iba evolucionando los motores. Entonces, tenemos el motor a vapor, tenemos el motor a combustión interna que fue comenzando en el siglo XX a evolucionar. Y de esta manera, pues cada inventor aportaba algo diferente. Entonces, tenemos presente de que los motores fueron evolucionando, cómo los inventores fueron aportando las ideas para que funcionaran correctamente. También en el motor diésel mostró avances significativos, logrando que en la década de los 70 comenzara a ser un propulsor rentable. Tenemos que tener presente que diferenciamos un motor a combustión interna, gasolina o diésel, por el combustible que se esté utilizando. El combustible gasolina tiene mayor octanaje. Octanaje quiere decir que es más volátil. Y el diésel pues tiene menos porcentaje o menos procedimiento de ser volátil. Entonces hay diferencia en los dos motores y los dos pues hoy en día siguen funcionando, tanto motor gasolina como motor diésel. En la página 7 pues tenemos un motor en la cual podemos verificar del lado izquierdo que hay unas bujías, hay unas tapaderas, hay unos cables, porque necesitamos un sistema que pueda producir una combustión. Como todos saben y como todo pues de proceso de estudio, debemos de saber la historia de un motor a combustión interna. Entonces, debemos de saber que al principio se utilizaban máquinas a vapor, luego pues el motor a combustión interna es porque utiliza un combustible en la cual se combina con aire, se comprime, se genera una chispa para poder hacer la inflamación de ese aire combustible, se detona el combustible, hace que genere una fuerza, esa fuerza es aprovechada por el motor para trasladarla a las ruedas motrices, que es lo que vamos a explicar más adelante
de cómo es que se aprovecha el torque o la fuerza de un motor. El inventor, pues, de brochas es conocido porque él fue el que patentó por escrito el funcionamiento de un motor a combustión interna. Luego vino Otto, que lo puso a funcionar y lo exhibió en una feria, cómo funcionaba ya un motor a combustión interna. Problemas tuvieron, proceso de termodinámica, que no podían controlar el calor que se generaba en el motor. Y luego, pues, tenemos un motor de COHC, de competición. Entonces, como ya habían varios vehículos teniendo un sistema de motor a combustión interna, comenzaron a hacer procedimientos de rally o de tiempos en la cual pues se competía para ver qué motor o qué vehículo era más potente. Entonces, en esos tiempos, los vehículos pues hacían competencia para ver quién hacía mejor tiempo, quién podía tener mejor rendimiento, pero también surgían problemas en la cual pues no podía parar bien el vehículo, no había una suspensión estable, el sistema de enfriamiento no era el óptimo y de esa manera pues todo eso hizo que los inventores pues también analizaran y verificaran los motores hasta pues tener un proceso de pruebas para verificar en qué podían mejorar ellos y una de esas formas pues poder evolucionar la industria automotriz que hoy en día pues es bastante competitiva en todas las marcas. Hoy tenemos pues reconocimiento facial, tenemos reconocimiento de huella, presencia, en la cual sin necesidad de tener una llave podemos encender un vehículo, sin necesidad de tener contacto podemos tener funciones del automóvil, podemos incluso pues hacer órdenes por medio de voz y todo esto es gracias a la tecnología que ha ido evolucionando en cada año. Las diferentes variantes de los ciclos, tanto diésel como en gasolina, tienen cada uno su ámbito de aplicación. Hay motores de gasolina de 2 tiempos y hay motores de gasolina de 4 tiempos. También en motores diésel hay de 2 tiempos y tenemos de los 4 tiempos. Vamos a explicar para que ustedes puedan comprender cómo funciona un motor de 2 tiempos, que hay motos que todavía utilizan este sistema. El de 2 tiempos tuvo gran aplicación en las motocicletas, motores ultraligeros, conocidos como ULM, y motores marinos fuera de borda hasta una cierta cilindrada, habiendo perdido mucho terreno en este campo por las normas anticontaminación. Actualmente sigue en uso para la cilindrada mínima de ciclomotores y scooters, a un poco más grande de las motocicletas de competición o motocross, pequeños motores de motosierras y otras máquinas portátiles ligeras y pequeños grupos de electrones. Entonces, esos son los que utilizan los motores de 2 tiempos. Los motores de 2 tiempos, vamos a indicar que en la cámara de combustión se generan diferentes tiempos conforme a la rotación de un cigüeñal, en la cual pues a la hora de bajar o subir va a permitir ascender o descender, y es cuando ingresa la mezcla de aire combustible para poder ser comprimida. Y vamos a explicar también cómo funciona cada punto, ¿verdad? En los motores de 4 tiempos, gasolina dominada en las aplicaciones de motocicletas y todas las cilindradas, podemos tener automóviles, aviación, deportiva y fuera de borda. Hoy en día tenemos los motores de 4 tiempos, en la cual recordemos que sería admisión, compresión, explosión y escape. Luego tenemos en diésel también los motores de 2 tiempos. Hoy en día pues ya todos son de 4, pero en su momento el inicio de los motores también generó de 2 tiempos. Se denomina en las aplicaciones navales de gran potencia hasta 100,000
CV. Hoy en día y la tracción ferroviaria en su momento de auge se usó en aviación con cierto éxito. Anteriormente, pues todos los motores que se utilizaban también se utilizaban en la aviación. Recordemos que al tener un motor puede utilizarse esa fuerza para generar o impulsar algún objeto, y de esa manera en la aviación también se utilizaban un tipo de turbinas que eran movidas por medio de los motores a combustión interna. Luego el motor de 4 tiempos diésel dominaba el transporte terrestre, automóviles y aplicaciones navales hasta una cierta potencia. Empieza a aparecer en una aviación deportiva. Igualmente comienzan las competiciones para ver quién podía dar mejor potencia o qué motor podía rendir más. Entonces todo esto ya se volvió en la industria pues algo competitivo, y esto pues ayudaba a que mejorara en su funcionamiento, mejorara en costos. Anteriormente tener un vehículo pues lo catalogaban como algo prestigioso que solo unas cuantas personas lo podían tener. Hoy en día ya tener un vehículo pues es una necesidad de transporte en la cual pues la mayoría lo tiene. Entonces, para volver a recartar, necesitamos saber la historia de los motores a combustión interna. Entonces, tenemos presente de que primero se usó el motor a vapor, que era como una caldera en la cual se generaba una combustión. Ese vapor se utilizaba para generar potencia. Y luego pues ya los inventores comenzaron a realizar pruebas y funcionamientos de un motor a combustión interna utilizando un combustible. Y de esa manera pues el inventor Brochas lo patentó, los 4 tiempos. Luego vino Otto, que ya lo generó en un motor de 4 tiempos, admisión, compresión, explosión y escape. Entonces, ese sería la historia que nosotros debemos de tener presente en los motores de combustión interna. Vamos a presentarles un motor y las partes para que ustedes tengan presente. Bueno, para que un motor funcione, vamos a mencionar unas partes, y de esa manera ustedes van a comenzar a relacionarlas con la imagen que tenemos presente. En la imagen pues tenemos varias piezas. Vamos a comenzar donde dice monobloc. Monobloc va a ser la parte metálica que va a tener internamente cilindros donde se van a alojar lo que son los pistones, lo que es la biela. Entonces, cuando hablamos de monobloc, va a ser el bloque donde va los cilindros, pistones y biela, que van a tener un movimiento ascendente y descendente. Luego tenemos otra pieza del motor que es el filtro de aceite, la bomba de aceite, el cigüeñal, el cárter, polea del cigüeñal, engrane de distribución, banda dentada que va a hacer la sincronización de engranajes y por esa forma va a trasladar el movimiento del cigüeñal al eje de levas. En la parte superior tenemos válvulas, tenemos lo que es el árbol de levas y lo que son los accionamientos del sistema, que son buzos que actúan por medio de presión hidráulica, y tenemos las bujías que generan la chispa para la combustión. Entonces, esta imagen nos va a reflejar
la mayoría de partes que nosotros vamos a tener en cada motor. Cada motor va a ser diferente por la tecnología y por la ingeniería que se tiene en esa marca. Entonces, hay varias marcas reconocidas. Hoy tenemos lo que es Toyota, lo que es Honda, lo que es Mitsubishi, lo que es Ford, lo que es Kia, lo que es Nissan, lo que es Mercedes, BM. Hay infinidad de marcas y cada marca va a tener su diseño de cada motor. Pero la base es la misma, que nosotros necesitamos saber 4 tiempos, las partes móviles internas de un motor, y es las que vamos a analizar y a efectuar también en cada punto. Vamos a indicar que el motor diésel fue un inventor en la cual pues él verificó la potencia que podía tener el motor a combustión interna. Y de esa manera, al saber cómo funcionaba ya el sistema de motor o combustión interna de gasolina, pues él verificó otro derivado de combustible. Y fue cuando se realizó pruebas y verificación de ese combustible, en la cual el diésel pues necesitaba mayor compresión para poder hacer la inflamación del combustible. Entonces en el motor diésel se genera mayor potencia y mayor fuerza en cada funcionamiento del motor. Los motores Otto y los diésel tienen los mismos elementos principales, lo que es el bloque, que es de acero colado, el cigüeñal, la biela, el pistón, la culata y las válvulas. Quiere decir que tanto el motor gasolina como el motor diésel tienen esas partes en la cual pues sirven para funcionamiento interno y para trasladar la fuerza a diferentes partes. Otros específicos de cada uno, como la bomba inyectora de alta presión en los diésel. Anteriormente pues se usaba un carburador en los motores de gasolina, ahora son inyectados, utilizan un inyector o un sistema de periodización o dosificación de combustible. En los 4 tiempos es muy frecuente designarlos mediante su tipo de distribución. Tenemos el SV, OHV, COHC, DOHC. Es una referencia de dispositivos del árbol de levas. Entonces, hay árbol de levas sencillo que va a tener solo uno. El DOHC, que es el doble, que va a tener doble eje de levas en la parte superior. Y de esa manera, pues van a haber cambios en funcionamiento de cada uno. Vamos a indicar sobre la cámara de combustión. Pues la cámara de combustión es el espacio o la parte superior del pistón con la parte inferior de la cabeza o la culata, en la cual forman la cámara de combustión, donde se genera la explosión de la mezcla de aire combustible. La cámara de combustión es un cilindro por lo general fijo, cerrado en su extremo y dentro del cual se desliza un pistón muy ajustado del cilindro. La posición hacia adentro y hacia afuera del pistón modifica el volumen que existe en la cámara interior del pistón y las paredes de la cámara. La cara exterior del pistón está unida por una biela del cigüeñal que convierte en movimiento rotatorio el movimiento lineal del pistón. En los motores de varios cilindros, el cigüeñal tiene una posición de partida llamada espiga de cigüeñal conectada a cada eje, con lo que la inercia producida por cada cilindro se aplica al cigüeñal en un punto determinado de la rotación. Los cigüeñales cuentan con un pesado volantes y contrapesos cuya inercia reduce la regularidad de movimiento del eje. Un motor alternativo puede tener de 1 a 28 cilindros.
Entonces, el motor a combustión interna utiliza un combustible y con la mezcla de aire a la hora de comprimirse, y luego una bujía hace detonar esa mezcla donde se genera la fuerza y la potencia de ese motor. Entonces vamos a indicar que los motores a combustión interna son todos los motores en los cuales se genera una combustión generando pues fuerza para trasladarla hacia las ruedas motrices.